amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este dulcero de Santa en un frasco reciclado. Espero les guste, lo pongan en práctica para esta Navidad y no siendo más, manos a la obra. Y a continuación les voy a dar entonces la lista de materiales que necesitamos para este proyecto. Aquí está el fieltro, también puede ser bambino o fleece, ustedes deciden en qué material quieren realizarlo. Está la tela piel de ángel, esa la utilizan, o jersilón también le dicen, lo utilizan para hacer en muñequería todo lo que tiene que ver en color piel, pues como es un Papá Noel, un Santa, entonces el rostro va en color piel. Utilizaremos ovejero o tela peluche y una tela escocesa en color navideño, rojo y verde y dorado, si tiene mucho mejor. Estas telas tienden a ser un poco más acolchaditas, entonces ustedes pueden utilizar la que ustedes encuentren porque a veces se dificulta un poco. También vamos a utilizar hilos correspondientes a los colores de nuestras telas, metro, algodón siliconado y por supuesto, como es un proyecto en el que vamos a utilizar material reciclado, entonces este es un frasco que era de una mermelada, también sirve las que vienen aceitunas, cerezas, todo lo que sean conservas en vidrio, el recipiente nos sirve para reutilizarlo. Fuera de estos materiales vamos a utilizar, por ejemplo, el lápiz, regla, pistola de silicona y la barra de silicona con la que vamos a pegar nuestro proyecto. También vamos a utilizar para los ojos de nuestro muñeco estas esferitas que tienen un agujero en el centro y así permite que los podamos coser. Solamente necesitamos dos, pero para que las vieran bien tomé varias. Todo lo que sean adornos para Navidad, aplicaciones, botones, nos sirven. En cualquier momento podemos decorar alguna de nuestras piezas con ella. Y les voy a enseñar un poco más cerca, esto lo voy a correr un poquito aquí. Este es un cordón que normalmente viene en las sudaderas escolares, en las sudaderas de nuestros niños. Ese cordón es con el que amarramos. Y cuando él se deshilacha o se nos dañan los extremos, él nos queda así. Mire, da como una apariencia como de nieve, ¿sí? Como la que vamos a utilizar en las barbas de nuestro Papá Noel, nuestro Santa. Si no consiguen de este, yo les doy otras opciones por si de pronto no los encuentran. Es esto. Esto es como lo que está hecho. Esto es como una especie de trapillo con lo que están hechos los trapeadores, con los que hacemos oficio, con los que hacemos nuestras casas. Esto los venden en bolsitas. Este también sirve. Entonces, si no encuentran de entonces este cordón puede ser de muy buena ayuda. ¿Dónde los encuentran? En sitios donde vendan productos para manualistas o artesanos, donde venden botones, cintas, cierres. Allí normalmente encuentran este tipo de material. Entonces, no siendo más, con esta lista de materiales podemos empezar nuestro proyecto. Y aquí se encuentran los moldes. Los moldes, recuerden que nosotros los compartimos en nuestro blog que se llama Arte en tus manos con Lili y Sam. En la descripción de este video dejamos el enlace para que así sea mucho más fácil y puedan descargarlos. Entonces aquí están los moldes, ¿sí? Como ven aquí, esta va a ser la parte del rostro de nuestro Santa, de este círculo. Esta circunferencia tiene 10 centímetros de ancho, de él se van a cortar 2 veces y los brazos tienen un largo en total de 22 centímetros, de él vamos a cortar 2 piezas. Esta parte que está aquí de 6.5 centímetros es un doblez que le vamos a hacer a estos brazos para poder que nos quede y nos calce en nuestro frasco o en nuestro recipiente de vidrio. En este paso vamos a utilizar las tijeras, el lápiz y el metro para poder tomar nuestras medidas. Entonces aquí están las telas que vamos a utilizar. Yo adelantando un poco el proyecto he hecho lo siguiente. Aquí está las 2 piezas, ¿sí? Las 2 piezas de lo que serán los brazos. Aquí están las 2 piezas de lo que será la cabeza de nuestro Santa, ya las he adelantado, y con la parte de los extremos de los moldes recorté los guantes. Los guantes lo que hago es sobreponer sobre la tela y dejar, en este sí es en la única parte en la que dejo 5 centímetros alrededor del molde. De resto siempre los corto ras, o sea, no dejo nada, pero para los guantes sí dejo 5 milímetros, ¿sí? 5 milímetros en el contorno para ambos lados. De los guantes necesitamos 4 piezas.
son 2 para uno de los brazos y los otros 2 para el otro brazo. Entonces ya teniendo estos moldes y ya teniendo los recortados, vamos a empezar a coser. Aquí en esta parte de los brazos tengo una medida, ¿sí ven? El dobla. Esa medida me da 6.5 centímetros. Esta parte va a ir aquí en el frasco, en esta posición. Así, porque va a ir doblado. Entonces allí mide 6.5. Esta parte no la voy a rellenar, entonces por lo tanto ahora lo que voy a hacer es que yo marqué en la tela, en esta parte, marqué los 6.5. Ahora con una puntada en hilo lo voy a coser y también en el contorno aquí alrededor. Esta parte la voy a coser porque esta parte me va a quedar plana, no la voy a rellenar. Ya les voy a enseñar después de que una esta parte cómo voy a trabajar el resto del brazo. Bien. Y aquí, como pueden ver, estoy terminando de coser nuestra pieza. Hago un nudo para ajustar. Y así ya va quedando la parte que les digo que no vamos a rellenar. Listo. Entonces corto el hilo y ya esta parte. Entonces no sé si acá alcanzan a apreciar, allí se ve que cosí a ese lado, a este otro, y entre las dos realicé una unión. Entonces si yo llegara a soltar, como pueden ver, así queda. Ahora lo que voy a hacer es que con puntada tipo ojal o basteando nuestro brazo, entonces voy a empezar a coser todo el contorno y dejaré un espacio por aquí, puede ser, o puede ser también en el extremo de la mano del guante, para rellenar. No voy a rellenar en exceso, voy a rellenar solo un poquito como para que dé una apariencia acolchada. Y aquí, como pueden ver, entonces ya he cosido también el contorno del bracito y he dejado en este espacio, ¿sí?, un pequeño orificio por donde voy a introducir nuestro algodón siliconado o sintético. Entonces con mucho cuidado lo voy ingresando así. ¿Listo? La idea es que no quede muy gordito. A este lado, como pueden ver, ya lo rellené, no fue en exceso. Y así entonces quedan ya rellenos nuestros bracitos. Como pueden ver, ya quedaron totalmente armados. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la pieza de lo que serán nuestros guantes. Entonces pongo el derecho en la parte interna y el revés me quedará así como lo estoy acomodando. Tomamos hilo y aguja y vamos a coser por todo el contorno. Ya ustedes deciden cómo lo cosen, si lo van a hacer basteado, si van a hacer puntada lineal o si van a utilizar puntada tipo ojal, que es la que normalmente utilizo porque así esfuerzo menos mi vista. Entonces así hago por todo el contorno. Hasta terminar en este extremo. Cuando ya termino en ese extremo, le doy vuelta y me va a quedar así. Miren que él tiene la forma del guante. Entonces cuando ya tenga los dos listos, voy a ponerlos en su respectiva mano y así va quedando la forma de nuestros brazos para darle cuerpo a nuestro Papá Noel. Bueno, aquí ya lo terminé de coser, entonces le voy a dar la vuelta, lo voy a poner al derecho. Listo. Entonces aquí ya tengo listo los dos guantes. Ahora lo que hago es que en cada manito voy a introducir el guante.
queda uno y aquí el otro. Si queremos de pronto que queden fijos, que no se nos vayan a mover o se nos vayan a soltar, lo que podemos hacer es que con silicona caliente los pegamos. Entonces aquí voy a dejar por este momento este paso y voy a empezar con lo que sería la cabeza de nuestro santa. Entonces lo que voy a hacer también es que con hilo de color piel o blanco voy a coser todo el contorno. Este sí lo voy a hacer en puntada lineal, y cuando ya esté totalmente cosido lo relleno con el mismo algodón sintético o el algodón siliconado que utilicé para los brazos. Como pueden ver, ya lo cosí por el contorno, siempre con una medida de 5 milímetros en la costura, y dejé un orificio por donde voy a dar la vuelta a nuestra circunferencia, que es la que nos va a armar la cabeza de nuestro santa, nuestro Papá Noel. Entonces aquí, cuando ya está listo, comienzo por el orificio a rellenarlo con nuestro algodón siliconado o sintético. Lo relleno bien. Así. Listo. Cuando ya esté totalmente relleno, entonces por el mismo orificio en el que rellenamos va a quedar un espacio. Entonces ese espacio con hilo y aguja lo vamos a sellar. Entonces aquí va, y como pueden ver, ya quedó entonces lo que va a ser nuestra cabeza terminado. Ya lo rellené, ya lo sellé o lo cerré, y entonces ahora lo que voy a hacer es tomar la medida para el gorro. Tomo la medida del contorno con nuestro metro y nos va a dar que tiene aproximadamente 20 centímetros de contorno. Normalmente la pieza entonces la haremos de 21, teniendo en cuenta la costura o el margen de unión. Entonces la pieza nos quedará de 21 por 21 para poder hacer el gorro de la cabeza de nuestro santa. Y ya tenemos nuestra pieza. Esta pieza, que es la que va a conformar el gorro, tiene una medida de 21 por 21. Y también vamos a cortar en tela ovejero o peluche un círculo que va a tener una distancia de 7 centímetros. También una pieza de 2 centímetros por 23 centímetros, que es más o menos lo que necesitamos para hacer el contorno de nuestro gorro cuando lo vayamos a decorar. Mientras, vamos a tomar este extremo y lo vamos a unir con este otro. En este caso yo lo voy a coser. Ustedes pueden pegarlo con silicona si lo desean, pero yo lo voy a coser para que me quede más firme y mejor terminado nuestro proyecto. Ahora lo que voy a hacer es coser el contorno de uno de los lados del gorro y lo voy a zurcir, así como estoy haciendo aquí. Listo. Lo zurzo y coso para fijar lo que estoy haciendo. Si quiero que quede un poco más, puedo cruzar el hilo, y así lo que hago es que quede más fija la pieza. Listo, entonces así ya nos queda el zurcido fijo, y lo que hacemos es anudamos y ya quedó lista nuestra pieza. Bien, entonces aquí ya quedó la parte superior del gorro. Ya adelantamos el pompón. Recuerden que era un círculo que realizamos en tela peluche. Lo rellenamos con un poquito de algodón siliconado, y lo que vamos a hacer es aplicarle silicona y lo pegamos donde hicimos el zurcido, aquí. Bien, dejamos que se enfríe y también vamos a pegar con silicona aquí en el contorno. Entonces aplicamos y comenzamos
a pegar. Y así hasta que lo hagamos todo el contorno. Cortamos el exceso y quedaría listo nuestro gorro. Si deseamos de pronto decorarlo, podemos tomar un botoncito o una aplicación, un pompón, y lo ponemos en nuestro gorro. Y listo, así queda el gorro. Y ahora voy a poner también el peluche en el contorno de los bracitos. El del peluche, el contorno de los bracitos, ese va a ser de 1 centímetro, no va a ser de 2 centímetros como el del gorro, sino que va a ser de 1 centímetro, y también con silicona caliente lo pego en el contorno de los guantes. Entonces vamos adelantando trabajo y seguimos. Les enseño entonces cómo quedó terminada nuestra pieza. El gorro, ¿sí?, pegado totalmente, y en las manos también, los guantes alrededor, la pieza de peluche. Entonces ahora lo que sigue es que vamos a poner los ojos. Entonces, con una de las esferas ubicamos en lo que va a ser nuestra cabeza y empezamos a coserlos, a pegarlos a nuestra cabeza. Entonces va uno. Podemos también, si quieren, con silicona caliente darle como firmeza, también lo pueden hacer. Listo, aquí va uno. Y vamos a hacer el otro. Listo, y así hasta que terminemos. Y ya quedan los ojos ubicados. Entonces los termino de coser para que queden ya fijos en el proyecto. Con una pieza muy pequeña de 2.5 hice una circunferencia. A esa circunferencia la surcí, le introduje un poco, solo un poco de algodón siliconado y lo anudé, así como se hacen de pronto los pompones que se ponen en el extremo del gorro. Esta va a ser nuestra nariz. Entonces voy a terminar, pego la nariz. Cuando pegue la nariz le aplico silicona caliente y le hago mucha presión como para achatarla. Eso permite que no se nos vaya a ver la unión de la silicona y que no nos manche nuestra tela. Tomo entonces el cordón, el que les indiqué que normalmente se coloca en las sudaderas de los colegios, y lo empiezo a deshilar, a deshilachar, por decirlo así, a desbaratarlo. Y con silicona comienzo a pegar. Pongo puntos de silicona y comienzo a poner nuestro cordón. Aplico de nuevo. Pongo pequeños puntos, tampoco es para saturarlo. Más o menos que sea de unos 5 o 6 centímetros, un poco más si lo desea. Y voy pegando. Así hasta terminarlo en el otro extremo. Cuando llegue a este extremo me devuelvo, porque la idea es que la barba nos quede bien llenita, muy llena. Siempre hay que tener cuidado de pronto de no quemarnos los dedos, porque la silicona caliente, pues su mismo nombre lo dice, está caliente y eso nos puede lastimar.
y así hasta terminarlo en este extremo. Bien, y así quedan entonces las barbas de nuestro santo. Ahora, con un poco de rubor, esto es un tip, no se lo dije al principio, pero es un tipcito. Con nuestros dedos podemos aplicarle un poco en las mejillas a Santa y de pronto en la naricita para que no quede tan pálido. Entonces, si se nos pasa un poco con una mota de algodón, retiramos el exceso y listo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle nuestro gorro. Entonces, el gorro lo introducimos que pise las barbas, que tape atrás y luego vamos a empezar a acomodar para que no nos tape los ojos. Bien, ¿sí ven? Y así va quedando nuestro Santa. Ahora lo que hacemos es que con silicona también lo pegamos para que no se nos mueva del sitio donde ya lo hemos ubicado. Entonces acá atrás le aplicamos silicona y lo pegamos. Acá adelante igual aplicamos silicona y ya quedó. Aquí en las barbas esto es para que nos quede en una sola pieza y no se nos vaya de pronto a desbaratar con la manipulación. Bien, entonces así quedó ya la cara de y la cabeza de nuestro Santa. Bien. Bueno, el gorro, la idea no es que quede largo, sino que nosotros podamos darle vuelta, así, lo podemos acomodar como queramos y esta parte la pegamos aquí donde está nuestro peluche. Entonces aplicamos silicona y lo pegamos, así queda. Y a cada uno le mira que nos quede más gordito, que nos quede mejor acomodado, pero entonces aquí ya nos quedó pegado el gorro a lo que era el peluche del contorno. A la tapa de nuestro frasco le hemos cortado un círculo también en fieltro, lo hemos pegado a él para que quede también mejor terminado y los brazos ya están listos entonces para que los peguemos en él. Entonces vamos a aplicar también silicona caliente. Hay que aplicar buena silicona porque como es una pieza que se va a manipular, entonces le aplicamos bastante silicona y lo pegamos que nos quede bien centrada en la tapa. Listo, ahí ya lo pegamos. Esto es porque cuando pegué el fieltro a la tapa no lo pegué inmediatamente cuando apliqué la silicona para que no estuviera muy caliente. Y ahora sí necesito pegarla muy caliente los brazos a la tapa. Entonces esto me va a aislar el calor a la tapa para que pronto no se nos vaya a dañar. Entonces aquí ya quedó pegado. Listo. Y ahora a esto le voy a pegar la cabeza. Entonces, para trabajarlo mejor, lo volteo un poco y voy a ubicar donde quedaría la cabeza. Listo. Entonces, alzo las barbas, pongo en posición vertical el frasco y le voy a aplicar muy buena silicona, bastante, que es una pieza que vamos a manipular. Entonces sostengo las barbas y lo voy a pegar centrado donde están los bracitos y lo sostengo muy bien. En este momento no importa si las barbas se despeinan un poco, si de pronto sí
No me queda muy bonito en este momento, pero necesito que la cabeza quede muy bien pegada al centro de los brazos. Me cercioro. Listo. Que me quede muy bien pegado. Aquí yo lo voy a sostener para que ustedes lo puedan ver. Lo dejamos secar muy bien para que nos quede fijo y no se nos vaya de pronto a dañar en algún momento en que vayamos a abrir el frasco. Y ahora, para de pronto tapar un poco las imperfecciones de la tapa, si queremos hacerlo, no es obligatorio, tomamos una pieza de 5 centímetros por 30 centímetros de largo. A esta pieza la vamos a pegar con silicona por todo el extremo. Doblamos y ella nos va a simular como si fuera una especie de bufanda. Santa normalmente uno no lo ve con bufandas porque el traje de él es un gran suéter, un gran saco muy bello, pero aquí es para que de pronto no se nos note mucho la unión de lo que el trabajo que hicimos con el frasco. Entonces ya esto está seco y vamos a empezar a trabajar en pegarlo aquí en todo el contorno. Eso también nos va a permitir que tenga mayor firmeza el trabajo. Entonces con silicona ahora empezamos a pegarlo por todo el contorno. Primero lo ubicamos y luego comenzamos a pegar. Así comenzamos a pegarlo por todo el contorno. Sostenemos todo el tiempo. El exceso ya al final lo cortamos. Y así, amigas y amigos, queda nuestro Santa Dulcero. Como pueden ver, esta es la bufanda que les dije cómo se le pegan los brazos, las barbas, todo. Así queda. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a llenar de dulces. Entonces, aquí él abre y lo va a llenar de dulces. En este caso voy a utilizar de estas, nosotros les llamamos moritas. Ustedes lo pueden llenar de los dulces que a ustedes más les guste. Vamos a llenar de muchas moritas. Ustedes lo pueden llenar del color que ustedes deseen. Aquí yo los voy a llenar de estos que son rojitos. Muy bien, muy llenito. Lo vuelvo y lo cierro. A nuestro Santa. Y así queda lleno de dulces nuestro Santa. Y así, amigas y amigos, queda nuestro dulcero de Santa para esta Navidad, hecho con un frasco de mermelada, fieltro y mucha creatividad. Un saludo muy especial queremos dar hoy a Jimena Ramos y a Maxi Colmenares, que son unas fans que nos escriben, que están pendientes de nosotros con sus bonitos mensajes. Un abrazo también muy especial a todos los suscriptores, a quienes nos ven desde Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela. Gracias también a los que nos ven desde tan lejos como es España, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina. Personas que nos ven también en otros idiomas como es Italia, Francia, Canadá. Recuerden que los videos en el transcurso de la semana se les coloca subtítulos en español para aquellos que de pronto no pueden escucharnos, pero sí están interesados en aprender las ideas, y en idiomas como francés, inglés, portugués, alemán, y pues ahí más o menos poco a poco vamos colocando los subtítulos en otros idiomas. Espero sea aprovechado por ustedes. Estas ideas son para ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Recuerden dar like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en un nuevo proyecto. Abrazos para todos. Bye bye.